Buenos días. Quiero antes que nada agradecer al Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad del Zulia la gentileza de haberme invitado a participar en estas sus jornadas aniversario y de participar en este simposio donde, donde tenemos personas, invitados extranjeros de un altísimo nivel y de calidad. De manera que creo que todos vamos a aprender mucho en esta reunión. No, me toca a mí discutir el tema de ortostatismo y hipertensión, que frecuentemente se toma poco en cuenta en la práctica clínica. Vamos a hablar entonces de qué es la definición de ortostatismo, su clasificación y su prevalencia. Primero vamos a ver lo que es una respuesta ortostática normal. En ella, cuando la persona se pone de pie, ocurre una caída de la presión sistólica de 5 a 10 milímetros, igual de la presión diastólica, y un aumento de la frecuencia cardíaca entre 10 y 25 latidos por minuto. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, el ortostatismo provoca un movimiento de la bulimia de 500 a 1000 mililitros que se desplaza hacia el lecho esplácnico y hacia los miembros inferiores. Eso provoca una disminución del retorno venoso, del gasto cardíaco y de la presión arterial, obviamente. Todo esto se transmite a los vasoreceptores aórticos y carotídeos que envían señales al sistema nervioso central por las vías aferentes y se obtiene una respuesta eferente que estimula el corazón, lo cual provoca taquicardia, y que estimula los vasos, lo cual provoca vasoconstricción. De tal manera que esta mayor actividad simpática está ligada pues, a esta respuesta normal a la hipotensión. ¿Qué ocurre en las personas que tienen hipotensión ortostática? Bien sea porque hay una alteración de la sensibilidad de los vasoreceptores aórticos y carotídeos, bien sea porque las vías aferentes hacia el sistema nervioso central están alteradas, o porque las vías eferentes tienen alguna alteración o algún daño, se produce una respuesta inadecuada a la hipotensión, y esa respuesta a la hipotensión ortostática, y eso provoca una respuesta inadecuada que hace que la presión baje más de lo que se produce normalmente. Se consideran varios tipos de hipotensión ortostática. Primero vamos a mencionar la hipotensión ortostática llamada inicial, en la cual la caída de presión se produce inmediatamente, pero rápidamente se recupera a sus niveles normales. Este tipo de hipotensión ortostática es muy frecuente en los jóvenes, también en ancianos puede ocurrir, pero no tiene una relación pronóstica ni de gran significación como las otras condiciones que vamos a analizar. Aquí tenemos la hipotensión ortostática tardía, en la cual la presión desciende mucho más lentamente y se mantiene baja durante mucho más tiempo. Este tipo de hipotensión ortostática es muy común en las personas que tienen daño cardíaco, pero además se consideran como un antecedente a la hipotensión ortostática clásica, que es la que vamos a discutir. Nosotros vemos aquí cómo en el momento del ortostatismo se produce una caída de la presión eh, que se continúa durante un tiempo, y la definición clásica de hipotensión ortostática incluye una caída de presión sistólica de 20 milímetros de mercurio o más, de la presión diastólica 10 milímetros de mercurio o más, y esto debe ocurrir en los primeros 3 minutos, que es la forma como habitualmente se analiza. Es importante recordar que esta definición es independiente de la presencia o no de síntomas. Como se sabe, los síntomas comunes incluyen mareo, aturdimiento, visión borrosa, debilidad, fatiga, náusea, etc. Y los síntomas menos comunes, afortunadamente, incluyen síncope, disnea, dolor en el pecho y dolor en cuello y en los hombros. Es bueno señalar que esta situación se acompaña con frecuencia también de hipotensión postprandial, que mencionaremos más adelante. Por último, en este caso, en los sujetos hipertensos se tiende a considerar como hipotensión ortostática cuando la caída de presión arterial no es de 20, sino de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la prevalencia de esta condición? En estudios de población, y este es uno de ellos, se muestra, en este caso se muestra que en más de 15.000 individuos analizados,
la prevalencia fue de 5 a 6%. Ella está relacionada con la edad, porque es rara en menores de 65 años, es frecuente en sujetos frágiles y puede llegar a 50% en los ancianos. Además, es frecuente en los hipertensos y muy frecuente en los diabéticos, que alcanza 25 a 30%. Yo quiero mostrar este estudio porque nos muestra algo muy interesante que voy a señalar. Pero además lo quiero mostrar porque es un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Zulia hace 7 años. En ese estudio se midió la presencia de hipotensión ortostática en más de 800 sujetos y se encontró una prevalencia en los mayores de 75 años de más del 68% e incluso era frecuente en personas de menor edad. Lo que más me interesa enfatizar aquí es que todos los sujetos con hipotensión ortostática eran hipertensos y se consideró, en este estudio se observó que ella estaba asociada con la edad, con la frecuencia cardíaca, con el tabaquismo y con la presión del pulso elevada. ¿Qué causa la hipotensión? ¿Cuáles son las causas de hipotensión ortostática? Bueno, se han dividido en causas neurológicas, no neurológicas y la causada por fármaco. Dentro de las causas neurológicas, causas primarias de disautonomía, como la disautonomía, el fallo automático puro y la enfermedad de Parkinson. Y dentro de la secundaria existe una variedad muy grande, pero yo quiero enfatizar solamente la presencia de la diabetes por ser una condición mucho más frecuente que muchas de las otras cosas que se mencionan allí. Por otra parte, dentro de las causas neurológicas tenemos algunas situaciones que son más comunes de lo que se pudiera pensar. Debido a la hipotensión ortostática por un volumen intravascular reducido, como ocurre en hemorragias, quemaduras, hemodiálisis, deshidratación, insuficiencia adrenal, diabetes insípica y en la hiponatremia. También ocurre, por supuesto, en los pacientes que tienen daño cardíaco valvular y en arritmia. Por último, pero no menos importante, hay hipotensión ortostática relacionada con medicamentos. Y yo voy a insistir fundamentalmente en los medicamentos que tienen que ver con el manejo de la hipertensión arterial, alfa y beta bloqueantes, IECA, ARA, antagonistas del calcio, clonidina, diuréticos, metildopa, etc. De manera que es bien importante que uno tenga una visión de la cantidad de situaciones que pueden causar hipotensión ortostática a la hora que le toque manejar un paciente con esta condición. Hay estudios que han positivamente relacionado la presencia de hipotensión ortostática con estas condiciones. Dentro de ellas se incluye la edad, el sexo femenino, la diabetes, la masa corporal aumentada, los hábitos tabáquicos y la frecuencia, pero yo quiero enfatizar fundamentalmente el problema de la relación con la hipertensión y con el tratamiento hipertensivo de la condición que estamos analizando. Con relación a la edad, este es uno de muchos estudios que hay, pero yo quiero enfatizar algunas cosas que me interesan aquí. A medida que la edad es mayor, la presencia de hipotensión ortostática es cada vez mayor. También, como se observa aquí, existe también algunos casos de hipertensión ortostática, que es otra historia de la cual no nos ocuparemos, pero lo que quiero enfatizar más aquí es que una parte de los pacientes que tienen hipotensión ortostática tienen síntomas, tienen mareo. Lo que se ve aquí es que la presencia de mareo está presente en mucho menos pacientes que el total de los pacientes con hipotensión ortostática, de tal manera que esta condición frecuentemente es asintomático, pero con frecuencia también, una menor frecuencia, produce síntomas como mareo y las otras cosas que ya se mencionaron. En relación con la hipertensión arterial, hay mucha evidencia en relación con esto. Yo quiero mostrar esto porque en este estudio se muestra que incluso la prehipertensión, o lo que se llama, ¿no?, la presión normal alta, y después la hipertensión sostenida, están relacionadas con la presencia de hipotensión ortostática, no solo en personas de mayor edad, sino también en jóvenes. De manera que parece haber una clara relación entre estas dos condiciones. Y yo quiero insistir en este aspecto porque tiene mucho que ver con lo que mencioné antes. Es la relación entre la rigidez arterial y el ortostatismo. Y en este estudio se calculó la caída de presión durante el ortostatismo cada vez mayor en estos sujetos, y esta cada vez mayor caída de presión se relacionó con la mayor rigidez arterial, tanto para la presión sistólica como para la diastólica. Y esto es muy evidente, pero no solamente es que es muy evidente en muchos estudios, sino que es bien lógico, porque si la rigidez arterial es mayor, los vasoreceptores aórticos y carotídeos se distienden menos
cuando hay hipertensión y se contraen menos cuando hay una caída de la presión arterial. Por lo tanto, su respuesta es menor y la respuesta del sistema nervioso central no resulta adecuada. Esto es bien importante, y fíjense que estas tres condiciones se acompañan las tres de aumento de la rigidez arterial, como es sabido, y no por casualidad, estas tres condiciones se asocian muy frecuentemente a hipotensión ortostática. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta situación. En primer lugar, la hipotensión ortostática puede causar alteraciones en la calidad de vida de las personas. Un individuo que cada vez que se pone de pie tiene algún mareo o algún síntoma, se ve entorpecida su actividad diaria o sus actividades de una forma muy importante. Aparte de que se pueden producir situaciones mayores, como por ejemplo las caídas. Estas personas que tienen hipotensión ortostática tienen un riesgo de caídas mayor, como se ve aquí. Mientras más cae la presión durante el ortostatismo, más riesgo hay de que la persona se caiga y tenga no solamente caídas, sino caídas y consecuencias más graves de ellas. Pero no solo, sino que cuando se analizan los desenlaces relacionados con hipotensión ortostática en algunos estudios, como en este, vemos que la hipotensión ortostática se relaciona con mortalidad por todas las causas, tanto en jóvenes como en personas mayores, con la presencia de insuficiencia cardíaca, con la presencia de enfermedad coronaria y con la presencia de eventos cerebrovasculares. No solo, sino que cuando se analiza la mortalidad relacionada con hipotensión ortostática en algunos estudios, como este estudio donde se analizaron 13.000 personas durante 15 años, observamos que las personas que tienen hipotensión ortostática tienen una sobrevida mucho menor que las personas que no lo tienen después de este seguimiento tan importante. ¿Cómo es el problema de la hipotensión ortostática del perfil circadiano y otros factores relacionados? Vamos a ver primero este monitoreo ambulatorio donde vemos unas caídas de presión arterial que podrían relacionarse con una hipotensión ortostática que el paciente manifestó clínicamente o cuando se practicó un examen. Entonces, un monitoreo nos puede permitir asociar estos descensos con la hipotensión nocturna, la hipertensión ortostática que el paciente pueda tener. Aquí esto se ve mucho más claro. Aquí tenemos un par de situaciones en este monitoreo de hipotensión ortostática mucho más clara, que se ve muy bien. Pero este individuo, además de la hipotensión ortostática que presenta, tiene hipertensión nocturna. Aquí se ve muy claro cómo estas presiones son prácticamente más altas que las de todo el resto del día. Desde el punto de vista teórico, nosotros podríamos tener individuos que trabajan de pie y tienen hipotensión ortostática que se mantienen con presiones muy bajas, pero apenas el individuo reposa en la noche o descansa o se va a dormir, aparece entonces hipertensión nocturna, llamada también hipertensión de decúbito o hipertensión del sueño. Y en este estudio se enfatiza este asunto. En este estudio se comparó el efecto de la caída de la presión arterial durante el ortostatismo con el cambio en la presión nocturna, y vemos que a medida que la presión arterial cae más con el ortostatismo, los individuos tienen menos caída normal de presión durante la noche, e incluso tienen aumento de presión arterial durante la noche. En este estudio se compara la presencia de alteración del perfil circadiano en sujetos que tienen hipotensión ortostática y los que no tienen. Y es evidente que en los sujetos con hipotensión ortostática es mucho más frecuente la ausencia de caída nocturna, de presión, y mucho más frecuente la inversión del perfil circadiano. De tal manera que estas cosas están todas bien vinculadas. Esto es bien importante de aclarar porque, como se sabe, la no caída nocturna, el no dipping durante la noche o la hipertensión nocturna se relacionan, y sabido que se relacionan con la alteración de la función renal, se relacionan con la diabetes mellitus y con la apnea del sueño, pero también, como vemos, con la hipotensión ortostática, que pues, ocasiona entonces no dipping e hipertensión nocturna, que como es bien sabido, se relacionan con la presencia de eventos cardiovasculares o incluso con mortalidad en el caso de la hipertensión nocturna. Vamos a ver aquí en este estudio la hipotensión ortostática en 100 sujetos cuando se compara con 100 hipertensos.
sin hipotensión ortostática. Vemos claramente que los sujetos con hipotensión ortostática tienen una muy alta frecuencia de hipotensión postprandial, una alta frecuencia de hipertensión supina y una inversión del ritmo circadiano que no la tienen estos hipertensos que no tienen hipotensión ortostática. De tal manera que esto enfatiza este asunto. La hipotensión ortostática entonces se relaciona con la hipertensión supina, se relaciona con la hipotensión postprandial y se relaciona con la hipertensión nocturna o la ausencia de caída no diper durante la noche. Esto es tan cierto que en la última línea guía de la Sociedad Europea de Hipertensión se menciona la necesidad de practicar monitoreo ambulatorio a los pacientes con hipotensión ortostática. Como se dice aquí, una de las indicaciones es para establecer cambios debido a falla autonómica y para confirmar hipotensión en pacientes que tienen, por decirlo así, un exceso de tratamiento. ¿Cómo se maneja la hipotensión ortostática en los pacientes hipertensos? Bueno, vamos a ver en primer lugar el tratamiento general de la hipotensión ortostática. En el caso de los hipertensos, se requiere eventualmente una modificación del tratamiento antihipertensivo. Hay que revisar cuál medicación antihipertensiva está recibiendo, pero además hay que revisar una serie de drogas que pueden producir hipotensión ortostática, muy notoriamente los antidepresivos o los medicamentos altafloqueantes que se usan, por ejemplo, en la hiperplasia prostática. A veces no queda más remedio que aceptar un valor más elevado en sujetos muy sintomáticos y son sujetos frágiles. Está por otro lado la posibilidad de practicar intervenciones no farmacológicas como la ingesta de agua antes del ortostatismo y se debe evitar que los pacientes se pongan de pie bruscamente, las comidas abundantes o las siestas prolongadas. Se debe más bien indicar ejercicio, dormir con la cabeza alzada durante el sueño y cruzar las piernas en el momento del ortostatismo. Por último, existen intervenciones farmacológicas que generalmente están reservadas para los pacientes que tienen o síntomas muy marcados o caídas muy importantes de la presión arterial durante el ortostatismo. Se usan medicamentos que aumentan la volemia o medicamentos que aumentan la actividad simpática. De todas maneras, antes de entrar en definitiva con cómo se maneja esta situación en los pacientes hipertensos, yo quiero recordar que cuando se comparan los pacientes hipertensos controlados con los no controlados, la presencia de hipotensión ortostática es mucho más marcada en los pacientes en los cuales la hipertensión no está controlada que en los controlados. De tal manera que sacar a un paciente del control para que vaya al no control puede hacer que la hipotensión ortostática empeore, y esto es algo que debe ser tomado en cuenta. ¿Cómo sería la estrategia global en el tratamiento de la hipotensión ortostática en un hipertenso? Primero, no hay que olvidar que la hipertensión arterial es la comorbilidad más común en la hipotensión ortostática. Que la hipertensión no controlada, como acabo de mencionar, empeora la hipotensión ortostática, en parte debido a la diuresis por presión que tienen los pacientes, y debe modificarse el tratamiento para mejorar la hipotensión ortostática, particularmente si esta es sintomática. En el tratamiento de esta condición, es sabido que los alfa y los beta bloqueantes y los simpaticolípicos centrales y los diuréticos facilitan la aparición de esta situación y mejor efecto se logra para el manejo de la hipotensión ortostática con los IECA, los ARAs y los calcioantagonistas. En pacientes con hipotensión ortostática e hipertensión supina, hay que evitar precisamente que los pacientes mantengan una posición de pie durante el día y se pueden usar antihipertensivos de acción corta dosificados por la noche. Se deben hacer pruebas de hipotensión postprandial, que podría tratarse con acarbosa, pero evitando aumentar la presión arterial. En los casos sintomáticos se requiere con frecuencia una terapia farmacológica específica. En conclusión, la hipotensión ortostática muestra una muy importante prevalencia, particularmente en ancianos, diabéticos o hipertensos, sobre todo los que están en tratamiento. Se acompaña de un pronóstico desfavorable y se asocia con frecuencia a hipertensión nocturna y supina. Debe ser investigada siempre en las personas mayores, en los diabéticos y en personas en terapia antihipertensiva. El manejo de la hipotensión ortostática en los hipertensos requiere una selección adecuada de los medicamentos, pero debe recordarse
que la hipertensión arterial no controlada se asocia con frecuencia a hipotensión ortostática. Para su manejo adecuado se requiere el uso de monitoreo ambulatorio que permita conocer la presión de las 24 horas, incluyendo la nocturna, o dispositivos que permitan medir la presión arterial también durante la noche. No quiero terminar esta presentación sin hacer referencia a que nuestra Universidad Central cumple este año 300 años. Y que yo sepa, nuestra universidad no ha sido amenazada como hasta ahora de su desaparición o destrucción como en este momento. Yo considero que como profesor universitario que soy, que si no se toman medidas muy importantes al externo de la universidad y al interno de ella, nuestra universidad, tal como nosotros la concebimos, está destinada a desaparecer. Muchas gracias por su atención.